Buenos días. En este video vamos a ver la descripción del instrumento que se utiliza para colectar la información relativa a los costos de producción, que nos permite obtener los rendimientos para calcular los costos. Es la primera parte del proceso. Primero se colecta esta información con los concesionarios o operadores del transporte público. Se integra esa información en una base de datos, después calculamos los rendimientos y finalmente sacamos los costos. Entonces, en este video solamente les voy a hablar de cómo se colecta esta información y es el instrumento que ustedes tienen que elaborar en línea. Este instrumento, o lo que les voy a mostrar aquí es de un caso, de un estudio en particular, solamente a título indicativo, y ya ustedes podrán elegir de lo que vamos a ver cuáles son las preguntas que conviene hacer para calcular los elementos más importantes de su costo de producción. La cédula como tal tiene 4 apartados. El primero, normalmente lo que se pregunta es cuál es la empresa, la ruta, el número económico, el nombre del encuestador, bueno, la placa, el nombre del encuestador, la fecha, hora y folio. De ahí ustedes pueden tomar nada más lo esencial, dado que pues no va a ser muy difícil que puedan ir a encuestar a una persona directamente, ¿no? Bueno, datos del vehículo. Aquí necesitamos saber la marca, el modelo y la capacidad a través del número de asientos. La marca del fabricante se refiere al fabricante del motor, porque hay un fabricante del motor y un fabricante del chasis. El modelo es el año de facturación del vehículo o de adquisición del vehículo, y también es importante tomar información del costo de combustible. Luego tenemos los datos operativos, y aquí es la información de la ruta. Necesitamos saber pues cuántas unidades están operando en esa ruta, cuántos días normalmente operan a la semana, cuántas vueltas o recorridos completos dan durante su jornada de trabajo. Aquí hay que poner atención porque nos pueden dar información de su turno de trabajo o nos pueden dar información de todo el día. Lo que buscamos es que sea de todo el día, pero si no se puede, pues bueno, por lo menos el de un turno. Lo que se tardan en realizar el número, la vuelta completa, cuántas personas transportan. Este dato, muchos de estos datos no necesariamente se los dan directamente, entonces hay que saberlos plantear. Ahora los vamos a ver en las preguntas. ¿Cuántos kilómetros recorren por vuelta? Eso, si no se los dan, ustedes lo pueden sacar conociendo el recorrido de la ruta, pues hacen a partir del KMZ, lo trazan y de ahí lo calculan. Y más o menos cuánto cargan de combustible diario, eso sí tienen información, ya sea cuánto se gastan o cuántos litros le depositan. Luego viene la parte de rendimientos. Aquí es importante, como se trata de temas de dinero y muchos de ellos no les gusta hablar de dinero, hay que saberlo plantear y vamos a ver algunas formas de hacerlo. Bien, entonces, dado que hay muchas maneras donde el chofer entrega dinero, hay que tenerlas inventariadas. Por ejemplo, aquí cuánto le da a los checadores, cuánto paga o con cada qué tiempo limpia la unidad, que normalmente no lo hace él. El tema de las reparaciones, su frecuencia, y aquí en la frecuencia es cuando estamos, esta información de frecuencia es la que nos permite determinar cada cuántos kilómetros hacen algún gasto, dado que sabemos con qué frecuencia lo hacen y cuántos kilómetros recorren. Costo de seguro y otros gastos que hacen en general, ¿no? Y finalmente los datos del conductor. Esta parte ustedes la pueden quitar porque pues, no nos interesa para este ejercicio pues saber en las condiciones en que operan, pero en el trabajo que hacemos ya de manera práctica, sí necesitamos saber pues cuál es la edad del conductor, de cuántas personas depende, cuántas horas trabaja al día, cuántas descansa, cuántos turnos hace y si es que hace uno o dos.
y lo otro si son propietarios de las unidades. En esta siguiente parte tenemos el formato de la encuesta, que este es un formato que aplicamos en línea, ¿no? Y esa es la encomienda que ustedes tienen, de desarrollar un formato en línea para que se los puedan, se los puedan llenar, ya sea contactando a alguna persona o pues si ya no hay opción, pues puedan ir a entrevistar a alguna persona desde sus celulares. Ya se menciona en la parte del curso cómo se desarrollan estos instrumentos, ¿no? Bueno, luego pues está la parte de la aplicación y la parte importante es que se genere la base de datos a partir de la información de la encuesta. Esto, si lo hacen en línea, pues se los va a generar de manera automática. Solamente hay que validar la información, como ya explicamos en alguna ocasión, que se deben de integrar las bases de datos. Aquí voy a pasar algunas preguntas muy rápido para que tengan una idea de cómo se plantean las preguntas, ¿no? Entonces aquí lo que preguntamos era la marca o fabricante de la carrocería del vehículo. Bueno, este es un error porque no debe decir carrocería, debe decir del motor. Luego se le pregunta sobre el año de fabricación del vehículo. Ahí ustedes están viendo algunas imágenes de la estadística descriptiva, que es un entregable que también se les pide. El número de vueltas que se realizan al día entre semana y fin de semana. Aquí es importante diferenciarlo porque normalmente el sábado recorren como el 70% de los kilómetros y el domingo la mitad de esos kilómetros. Entonces, por eso es relevante preguntarlo. ¿Cuántas vueltas realizan? También eso es importante para saber cuántos kilómetros recorren al día. El tiempo que se tarda, que se llama tiempo de ciclo, pero pues ellos no tienen el tiempo de ciclo, hay que preguntarle cuánto te tardas o cuánto te duras en dar la vuelta, cuánto te tardas en hacerlo al fin de semana, los kilómetros que recorren por vuelta, eso pues muchos tienen esa información, si no hay que contrastarla con el KMZ que les comentaba que tienen que trazar, el cantidad de combustibles que consumen entre semana y el fin de semana. Luego ya viene la parte de las reparaciones, cuál es la reparación más frecuente. Y aquí, bueno, pues esto le va a dar pie para determinar los costos de mantenimiento. Bueno, ahí vienen una serie de reparaciones. Y aquí ya vienen las más importantes. Por ejemplo, pues cada cuántos meses hace el cambio de llantas, ¿no? Entonces, ustedes sabiendo cuántos kilómetros recorren al día, a la semana, considerando los fines de semana, pues ya tienen un estimado de cuántos recorren cada semana y cada mes. Entonces, dependiendo cuántas meses les digan que cambian las llantas, es el rendimiento de esas llantas, ¿no? Entonces, pues aquí viene la frecuencia con que las cambian. La otra es cuánto cambia, cuántas llantas cambian cada vez que lo hacen. Entonces, en este ejemplo lo cambian las 4 en un 60% de los casos. Y bueno, pues al cambiar las 4 quiere decir que compran 4 llantas y ustedes pueden investigar cuánto vale una llanta. Hay de diferentes marcas, eso es importante. Y sabiendo los kilómetros y el costo, pues salen el costo por kilómetro. Aquí, esta otra pregunta permite tener certeza sobre esa información porque si bien tenemos el porcentaje de llantas, como hay una variación muy importante entre las llantas, por ejemplo, las chinas, que pueden costar la mitad de lo que cuesta una llanta Goodyear, por ejemplo, pero el costo también es el doble. Bueno, te dura el doble, pero también te cuesta el doble. Al final, casi quedas en lo mismo, ¿no? Bueno, pues cuánto le cuesta cada llanta, ahí tienen esa información. Luego, las talachas o estas cosas que no necesariamente eh, es un gasto mayor, pero es frecuente, por ejemplo, que se le ponchó una llanta, que alguien le rayó, le estropeó algún espejo o alguna luz, pues bueno, aquí vienen cuál es el rango de los montos. En términos generales hablamos de las reparaciones mayores, de la suspensión, el motor y las cuestiones eléctricas.
también tenemos un monto, el mantenimiento preventivo, que es el cambio de aceites y filtros, que para cada tipo de vehículo pues tiene su propia eh, especificación de cada cuántos kilómetros lo tienen que cambiar, el tema del seguro y en general, de manera muy sencilla, esa es la información que hay que preguntar, hay que incluir en el diseño de la encuesta y después considerar en la base de datos. Pero lo importante es que hay que definir primero la estructura de costos en los 4 o 5 rubros que vimos en clase y a partir de ahí cuáles son los más relevantes que ustedes van a tomar. En otro video les doy un orden de magnitud para que ustedes tengan mayor información. Bueno, eso es todo en cuanto al instrumento de colecta de información.